Muchas gracias por acompañarnos en nuestro seminario Las sociedades de la educación, nación, democracia y desigualdad, que es una de las últimas actividades de nuestro calendario de actividades académicas, celebrando los 60 años de nuestra institución. Quisimos desde el comienzo abrir este espacio de discusión sobre la educación para, a propósito de la educación, discutir estos grandes temas nacionales de la nación, la política, la desigualdad, en fin, la democracia, que han venido trabajándose a lo largo de estas reuniones, ¿no? La mesa de hoy va a abordar la relación entre educación, desigualdad y exclusión y de alguna manera continúa una larga línea de estudios en el Instituto de Estudios Peruanos sobre la educación. Entonces, en esta mesa van a participar 3 ponentes y un comentarista. En primer lugar, va a exponer Patricia Ames, investigadora principal del IEP, doctora en Antropología de la Educación en la Universidad de Londres, profesora principal de Antropología en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, presidenta del CICEPA, y coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Educación e Interculturalidad. Sus investigaciones abordan la problemática educativa y formativa de niños y jóvenes en contextos de desigualdad y diversidad, y nos acompaña hoy día a pesar de ser su cumpleaños. ¡Feliz día! Inmediatamente tomará la palabra Sandra Carrillo, también investigadora principal, directora del área de Actividades y Comunicación del Instituto de Estudios Peruanos, psicóloga educacional por la Universidad Católica, doctora en Educación por la Universidad Autónoma de Madrid y magíster en Políticas Educativas por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Sus trabajos e investigaciones se relacionan a las políticas educativas en los temas de equidad, desigualdades sociales y segregación escolar. El último ponente será Dinic Asensio, investigador principal del IEP, antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología por la Universidad Católica, donde además ahora es candidato a doctor en Antropología. Sus temas de interés se centran en el conflicto armado interno, la memoria, jóvenes, migración y educación. A estos 3 investigadores del Instituto de Estudios Peruanos acompañará como comentarista o dando su lectura Alex Huerta Mercado. Alex es doctor en Antropología por la New York University, licenciado en Antropología por la Universidad Católica. Actualmente se desempeña allí como decano interino de Estudios Generales Letras, docente de Antropología en el Departamento de Ciencias Sociales, director de la revista Antropológica y autor de libros El Chongo Peruano, Antropología del Humor Nacional, Feliz Seré, Chisme, Humor y Lágrimas en la Cultura Popular, y su reciente publicación Derramaban lisura, frases célebres de la cultura popular para entender el Perú. Cada uno de ellos, ponentes y comentarista, van a hacer uso de la palabra por 15 minutos. Al final atenderemos sus preguntas, pero que nos llegarán por escrito, así es que en el momento en que quieran hacer una pregunta, levantan la mano y nuestras colegas van a acercarse a entregar una papeleta. Bien, con eso comenzamos. Patricia, por favor. Y se puede proyectar ya. Ahí está. Bueno,
Bueno, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a participar de esta celebración de los 60 años de IEP. Siempre es un gusto estar aquí. Y como estamos en un aniversario, empiezo recordando algunos de mis primeros trabajos en la casa que ya tenían que ver con las desigualdades de las que también hablaré hoy, ¿no? Yo inicié mi trabajo en el IEP con el proyecto La exclusión educativa de las niñas del campo, que tenía que ver centralmente con la desigualdad de género en la educación primaria, y más adelante eso dio origen al libro Las brechas invisibles, pero también estuve preocupada por la desigualdad entre zonas urbanas y rurales, que llevó al libro Libros para Todos, justamente, Maestros y Textos Escolares en el Perú Rural. Y por supuesto las desigualdades étnicas fueron una preocupación también desde el inicio, como en el libro Para ser iguales, para ser distintos. Esto para recordar preocupaciones que nos han acompañado dentro del IEP a lo largo del tiempo y a mí particularmente, aunque hoy voy a hablar de un escenario un poco diferente al de esos libros, porque me voy a centrar en la educación superior y en la región de Loreto, en la Amazonía peruana, aunque esos libros hablaban más del Ucayali y de la zona surandina, ¿no? Voy a referirme a un proyecto en el que he venido trabajando últimamente con otras colegas de Bristol y de la Universidad de Chapman, y también con jóvenes indígenas que han sido co-investigadores en este proceso y con apoyo de la British Academy. Y mi título larguísimo, como me dijo Ricardo, hablaba sobre las aspiraciones, la democratización y la precarización. Entonces quiero empezar con la democratización, porque en la Amazonía observamos que históricamente la cobertura educativa ha sido bastante más baja que en el resto del país, y ya ayer Francesca nos contaba en su ponencia cómo la educación de las poblaciones amazónicas había estado un poco al margen del imaginario nacional, ¿no? Sin embargo, en los últimos años se aprecia que hay un creciente acceso a la escolaridad. Como podemos ver en el tercer censo de comunidades nativas del 2017, hay un 96% de comunidades que tienen al menos una institución educativa. Sin embargo, estas son sobre todo de educación primaria, es decir, casi la totalidad de niños amazónicos, indígenas, acceden a la educación primaria. La educación inicial ha crecido muy rápidamente, pero la educación secundaria todavía es limitada, su presencia, y eso supone que los y las adolescentes de 12 a 13 años, muy jóvenes, muchos de ellos tienen que emigrar a pueblos y a ciudades cercanas para poder continuar estudiando, y eso no siempre es posible para sus familias, ¿no? A pesar de ello, vemos una tendencia muy curiosa en el Perú, a diferencia de todos los demás países de América Latina, y es que la brecha de conclusión de secundaria entre los jóvenes con lengua materna castellano y lengua materna indígena viene cerrándose en los últimos años. Eso es bastante sorprendente, porque el gobierno no ha invertido tanto, que digamos, en la educación secundaria, y habla mucho de la inversión de las familias, del esfuerzo de las familias y de los propios jóvenes por acceder a este nivel educativo. Obviamente el acceso a ese nivel educativo también empuja el acceso hacia la educación superior. Sin embargo, aquí vemos que la democratización tiene sus límites y vemos una inclusión bastante desigual, ¿no? A pesar de toda esa migración de los jóvenes a la ciudad por estudio, por trabajo, ya sea para la secundaria o la superior, y por el interés de conocer este nuevo mundo urbano, la tasa de ingreso a la universidad muestra brechas importantes por etnicidad. Sabemos que los indicadores de lengua materna o autodescripción son parciales, pero no me voy a detener en discutirlos porque tengo 15 minutos. Entonces, usando el indicador de lengua materna, la SUNEDU nos dice que el 34% de los jóvenes que tienen como lengua materna el castellano ingresan a la universidad, mientras que solo el 14% de jóvenes con una lengua materna originaria, que incluye el quechua y el aymara, y las lenguas amazónicas, es del 14%. Vemos ahí una brecha muy importante. Y según el criterio de autoadscripción étnica, el censo del 2017 nos decía que los pueblos indígenas de la Amazonía, solo el 3.25% logra completar algún nivel de educación superior, el 6% tiene algún grado de educación superior, y eso es mucho menor que el 22% de la población mestiza, ¿no? Entonces, hay una desigualdad importante en el acceso a la educación superior. En ese contexto es que desarrollamos un estudio en la ciudad de Iquitos, la ciudad más grande de la Amazonía,
donde utilizamos entrevistas cualitativas que se hicieron con jóvenes y por jóvenes, es decir, se entrevistó a jóvenes a través de jóvenes indígenas también, en 2 regiones, en Loreto y en Ucayali, pero yo voy a hablar sobre todo del trabajo en Loreto que estuvo a mi cargo. Y también hicimos talleres en stop motion. Este es el equipo de jóvenes investigadores de la etnia Matsesa, Guajún y Mestiza, y trabajamos con 24 jóvenes de diferentes etnias, de 9 etnias diferentes. Algunos eran estudiantes y otros no estudiaban, sino trabajaban o ya eran madres, eran amas de casa, etc. Usamos varias técnicas participativas que he usado en otros estudios, para los que conocen un poco mi trabajo, diseñando las entrevistas y el focus group de modo que estos métodos gráficos se incorporen en el trabajo, ¿no? Métodos como líneas de tiempo, como dibujos para ver sus trayectorias y sus expectativas de futuro, también trabajos en grupo para pintar juntos el futuro que imaginan, donde aparecen claramente la comunidad y la ciudad. Y finalmente, esto sí era nuevo para mí, la técnica del stop motion, que es una técnica de animación. Como resultado de ese trabajo encontramos trayectorias educativas variadas, vimos muchos jóvenes que hacían su primaria, su secundaria en... si quieres sentarte... que hacían su primaria y su secundaria en la comunidad y ya iban a estudiar educación superior en la ciudad, otros que migraban, como les digo, cuando eran adolescentes a un pueblo cercano o a una comunidad más grande, y otros que desde muy pequeños iban a la ciudad, y esta es una tendencia menor pero nueva, interesante, de urbanización de las familias jóvenes que están llevando a sus hijos pequeños a la ciudad para que aprendan castellano y se escolaricen, ¿no? Estas trayectorias no eran tan rectas, tan lineales como aparecen en mi Smart Art, sino que eran mucho más móviles y complicadas, con interrupciones y discontinuidades, y enfrentaban varias barreras y dificultades que tenían que ver con lo geográfico, por la dificultad de acceder a la secundaria, lo económico, porque las familias no tenían recursos para solventar traslados costosos, y eso obligaba a los jóvenes también a trabajar y ahorrar para solventar sus estudios, lo cual también atrasaba sus estudios. También encontramos barreras socioculturales que tenían que ver especialmente con el caso de las mujeres, por los temores de las familias de mandarlas solas a pueblos y ciudades donde corrían peligro, que sabemos no es un temor espurio, ¿no? Y también porque se daban uniones conyugales y embarazos muy tempranos que interrumpían los estudios de las mujeres, ¿no? Y también veíamos algunas barreras educativas, como ciertas deficiencias en la preparación escolar que dificultaban el ingreso y la adaptación de las instituciones de educación superior, y por otro lado también instituciones de educación superior que no le concedían ningún crédito al conocimiento que traían los jóvenes indígenas al espacio de la educación superior, ¿no? En las entrevistas y en los gráficos que produjeron, la búsqueda por educación emergía con mucha fuerza en todos ellos, tanto en los que estudiaban como en los que trabajaban, y también en sus productos animados. La educación se veía como una herramienta para el futuro, para proyectos personales, pero también colectivos, ¿no? En estos 2 dibujos, por ejemplo, vemos una estudiante de ingeniería que quiere graduarse y hacer un proyecto de reforestación en su comunidad, y un estudiante de administración que también es chef y quiere abrir su restaurante en una comunidad, en una zona turística, para dar trabajo a sus compañeros, tener su propio negocio, pero también contribuir al desarrollo de su comunidad. Vemos entonces que hay un deseo de retornar a las comunidades para contribuir a su desarrollo en varias de las entrevistas. En este dibujo en particular se nota esta relación de ida y vuelta entre la comunidad y la ciudad, que refleja muy bien cómo ven ellos su futuro y su vida, de un ir y venir entre ambos lugares, ¿no? No solamente volver a la comunidad o quedarse en la ciudad, sino circular entre ambos espacios, ¿no? Y este desarrollo involucra cada vez más también el acceso a la tecnología y a diversos servicios. Podemos ver una antena en este dibujo. Esta preocupación por la tecnología fue especialmente importante post-pandemia, ¿no es cierto?, donde la conectividad en la región fue pésima y eso perjudicó de muchas maneras a los estudiantes, ¿no? Quiero finalmente mostrarles un video de la producción de Iquitos. Es un video de 50 segundos, muy cortito.
que produjeron los estudiantes desde el guión hasta la postproducción. Ay, no se ve. Ninotita. No se ve. Aquí sí se ve. Sí. Okay. Hay que salir de... De repente quitar, de repente si lo pones como YouTube, nomás, quitar el PowerPoint. Ya, ahora sí. Pero va a ser chiquito, ¿no? Sí. Ninotita. ¡Ay, Maro! ¿Quién quiere dar a conocer mapa del Perú? Oh, look. Sí, pues, Barafa. Felicitaciones. Gracias. ¡Lo logré! Bien, quiero detenerme brevemente en una de las imágenes de este video. Como ustedes pueden ver, el joven sale de su comunidad nativa, que es la historia de casi todos los jóvenes con los que conversamos. Todos han nacido en su comunidad y han tenido que salir en algún momento de ella para estudiar, ¿no? Y este joven estudia, pero ve, o sea, lo que aspira para el futuro es una estación científica en su propia comunidad, donde él mismo investiga junto a los extranjeros, donde entonces hay una producción del conocimiento científico en el que también están involucrados los pobladores indígenas, no solamente como objetos de estudio, sino también como coproductores del conocimiento, en una comunidad que cuenta con la tecnología y el desarrollo para hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, perdón, me fui para atrás. Y en su imagen final, cuando se gradúa, muestra pues la toga, ¿no? Que es el típico símbolo de la graduación, que es una realidad esquiva para muchos jóvenes que inician su educación, pero que por diversas razones no la terminan, ¿no? Por falta de fondos, por todas las barreras que he mencionado y como también les dije, porque la propia universidad también no reconoce muchos de sus conocimientos y tienen grandes dificultades para acceder a otros conocimientos nuevos, ¿no? Y también junto con la toga está el arco y la flecha, que representa también no perder del todo la identidad de cazadores del bosque amazónico, ¿no? Estos videos, gracias, este video no es, y los otros que se produjeron no reflejan una mirada ilusa de la realidad. Los jóvenes son muy conscientes de las dificultades y las barreras que enfrentan actualmente y justamente por eso vienen preparándose en la universidad, ¿no? Vamos a ver otro video más chiquitito, 30 segundos, que muestra un poco su visión del contexto actual. Es un video muy pequeño, pero que dice muy poderosamente la violencia, la desposesión, las dificultades que enfrentan las comunidades nativas de la Amazonía y la pérdida de sus recursos, que los afecta profundamente y que también ayuda a entender su búsqueda por educación y por nuevas herramientas para enfrentar esta situación, ¿no? Estos productos que les he mostrado son todos productos colectivos. Este es el taller de Iquitos, que son los participantes que produjeron estos videos y otros más que pueden encontrar en la web. Quiero terminar con unas últimas ideas. La producción audiovisual de los participantes corroboró las principales preocupaciones y apuestas hacia el futuro que fueron emergiendo en la investigación. Los jóvenes se apropiaron muy rápidamente de los nuevos lenguajes y técnicas que les ofrecimos y expresaron con esta animación el futuro que imaginaban y que trata de superar estas desigualdades que he descrito en la primera parte. Los jóvenes indígenas contemporáneos, fruto de la democratización de la que hablé al principio, son una generación con un mayor nivel educativo que sus padres y tienen altas expectativas para transformar sus entornos frente a las amenazas del presente, de las cuales son también muy conscientes, ¿no?
Quizás no son tan conscientes de las amenazas de la precarización que están siendo cada vez mayores con el desmantelamiento de la ley 220, la ley universitaria. Hay muchos riesgos de deterioro de la calidad de la educación superior por la que ellos están apostando. Los efectos de la privatización sin una adecuada supervisión ya sabemos que puede traducirse en una menor calidad en la formación justamente de estos jóvenes. Tenemos, por ejemplo, el estudio de Marianela Zúñiga sobre los ISPs privados en San Martín. Y las disputas políticas por el control de la educación superior y su mercantilización pueden tener como resultado más perjuicios para estos jóvenes en particular que tienen menor acceso a información respecto a las instituciones en las que están estudiando. Para terminar, quisiera compartir con ustedes una frase que me acompañó cuando yo era joven también y estudiaba en la universidad, y viví también un momento complicado en la historia del Perú, pero creo que cuando el presente es opresivo, imaginar el futuro, que es lo que hemos hecho con estos jóvenes, puede ser una manera también de crear esperanza. Y cuando pienso en la esperanza no es una idea edulcorada, sino más bien me refiero a algo como lo que dice Alves, la sospecha de que la abrumadora brutalidad de hechos que nos agobian y nos reprimen no es la última palabra. Gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por acompañarnos en este segundo día en el seminario. Yo voy a presentar un poco más a nivel de reflexión de lo que he venido trabajando en los últimos años sobre la segregación escolar. Y la segregación escolar está muy vinculada a la desigualdad. Y acá lo que quiero poner en cuestión y reflexionar con ustedes es qué tanto esta desigualdad y segregación ponen la cohesión social en riesgo, pensando en la función social de la educación, que es un poco el tema que nos engloba, que nos invita, que nos reúne en este seminario. Y efectivamente, cuando hablamos de la educación en general, y esto lo hemos discutido ayer y ahora lo traigo a colación, es este imaginario, ¿no?, de que la educación contribuye al crecimiento económico, a la reducción de las desigualdades, a la movilidad y cohesión social, y esto refuerza los valores democráticos. Eso es una máxima que usan los organismos de cooperación internacional y las legislaciones, digamos, a nivel mundial, y Perú se suscribe a ello. Entonces, digamos que en nuestra normativa eso está establecido. Y es por ello también que, digamos, en el momento que hemos tenido un crecimiento económico importante en las últimas décadas, se incrementó la inversión en educación. Digamos, no ha sido todavía un énfasis explícito de incrementar el PBI, que es lo que se demanda, pero digamos que educación recibió más dinero, más inversión, y ello nos dio algunos avances significativos en algunos indicadores, ¿no? Cobertura, el tema de disminuir la extraedad escolar y el tema de los aprendizajes también. Si bien estábamos bien abajo, el incremento que hizo Perú en sus indicadores, en las evaluaciones estandarizadas, ha sido significativo. La pandemia nos regresa un poco a la realidad, ¿no?, mostrando nuestra precariedad, pero digamos que esos logros están reconocidos y se mantienen. Sin embargo, a pesar de cantar estas buenas noticias, si vemos los números más a detalle, nos damos cuenta que las desigualdades persisten. Y siguen persistiendo con mucho énfasis y con mucha, hasta crueldad diría, si es que vemos a los grupos minoritarios o más vulnerables. Entonces, si nosotros el gran panorama lo vemos en el microscopio o a detalle, vemos que efectivamente no es lo mismo para los chicos en niveles de pobreza, y hablamos de pobreza extrema, o pobres en general, o el lugar de residencia, y acá no solamente hablamos de las zonas rurales, sino las zonas urbano-marginales, por ejemplo. Todo el tema de la zona urbana tiene sus propias especificidades cuando se cruza con pobreza.
el tema del origen. Y aquí no solamente los indígenas, hay un grupo de chicos afrodescendientes que están invisibilizados en nuestros datos y que son importantes ver con relación a las desigualdades. Lengua materna, hablamos del quechua y el aymara, pero tenemos un conjunto de lenguas amazónicas que también tienen un montón de dificultades, precariedades y pocas oportunidades. Y también los estudiantes con discapacidad, ¿no? Que digamos en volumen son menos, pero están ahí. Y además el Perú es uno de los países que tienen mayor segregación socioeconómica en América Latina, ¿no? Y esto ha ido aumentando. De la segregación económica se ha empezado, segregación escolar por nivel socioeconómico, se ha empezado a hablar en los últimos años, porque digamos que se maneja más data, ¿no? Donde se pueden hacer este tipo de análisis. Y se menciona que la segregación es la distribución desigual de los estudiantes en las escuelas, pero esta distribución tiene como característica personal, cultural o social de los propios alumnos. Entonces, son grupos de escuelas muy diferenciadas entre sí, pero que dentro de las escuelas los chicos son muy homogéneos y no hay una diversidad. Entonces, es una distribución desigual porque las escuelas no reflejan la diversidad que existe en la comunidad o en el país o en el distrito o en la provincia, sino que es una foto de un determinado, en este caso, nivel socioeconómico. Ahora, dos puntos que no están aquí en el PPT, pero sí quiero rescatar, es que la segregación per se no debería ser mala. No debería ser mala si es que yo segrego porque quiero atender a determinado grupo para generar igualdad o oportunidad o nivelar. Estoy hablando, por ejemplo, si yo segrego por lengua materna, no debería ser que los chicos segregados por lengua materna tienen menos oportunidades. Al contrario, yo debería darles una buena educación en su lengua materna para que sus oportunidades se igualen a los que hablamos castellano. O los chicos con alguna discapacidad. A veces es necesario segregarlos porque necesitan un tipo de atención especial, pero eso no implica que tengan menos oportunidades. Entonces, la segregación podría ser positiva, pero se convierte en algo perverso cuando, al estar segregados, hay desigualdad, menos oportunidades y hay grupos minoritarios que se perjudican con esta segregación. Y lo otro es que también como sociedad deberíamos acordar qué tipo de segregación estaríamos dispuestos a tolerar. Porque digamos, si hablamos de segregación económica, siempre van a haber ricos y siempre van a haber escuelas para ricos y escuelas de élite. ¿Cuál es el porcentaje, digamos, que deberían estar en ese grupo? Y los que están en las escuelas con menor nivel socioeconómico, ¿qué tipo de estándar deberían tener? Y no ese contraste tan brutal que tenemos los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, esa es una discusión que está empezando y que hay que tomarla como país. Porque además la segregación refuerza estas desigualdades, ¿no? En el corto plazo hay un tema de aprendizajes que es evidente, ¿no? Quienes aprenden más, quienes aprenden menos. Y en mediano y largo plazo tiene que ver con esta segmentación social y esta construcción de la sociedad democrática, por este tema de estudiar separados. No solamente vivimos en barrios o en ciudades donde ya estamos separados, sino las escuelas de por sí refuerzan esta separación y estos grupos. Entonces, mi reflexión es que Perú logró mejorar estos resultados de la calidad educativa en las últimas décadas, pero eso fue a costa de aumentar su desigualdad y de no enfrentar esta segregación. ¿Qué datos mis investigaciones, digamos, pueden ayudar? La vez pasada presenté unas tablas que fueron un poco duras, pero ahora vamos a hablar de datos en general. Y esta es la foto de Perú. O sea, cuando vemos las investigaciones de la segregación escolar en Perú, vemos que Perú, a nivel de Latinoamérica, en las evaluaciones estandarizadas, es el que tiene la segregación escolar más alta. O sea, es el último en los 79 países que participaron en PISA, y a nivel de Latinoamérica obviamente somos los últimos, y esa tendencia ha ido en aumento. PISA tiene indicadores para medir la segregación del 2000, porque tiene el del nivel socioeconómico, y a diferencia de países como Chile y Colombia, que sí la han detenido y están teniendo políticas explícitas para detenerlo, en Perú no hablamos del tema o no se hace nada al respecto. Y esta segregación sucede tanto en primaria como en secundaria. Además, tenemos como característica que
esta segregación afecta tanto a los que tienen más dinero como a los que tienen menos dinero. Si vemos una curva de la distribución normal, el 10% o el 25% de los chicos de familias con mayores recursos, los ricos, son afectados por la segregación de la misma manera que el 10% o 25% de las familias con menos recursos. Asimismo, se segrega tanto en las escuelas públicas como privadas, pero las escuelas privadas tienen el doble casi que las públicas, que las estatales. Entonces, las escuelas privadas segregan más que las públicas. Y por otro lado hay una variación entre regiones, ¿no? Si bien acá he puesto de ejemplo Loreto y Arequipa porque son las que más segregan en ambos niveles, también hice estudios a nivel de Lima y por ejemplo dentro de las regiones se pueden ver las ciudades y los distritos y cómo esta distribución se da en cuanto a la segregación. Las causas por qué se da, digamos, son variadas, es multidimensional, es una problemática compleja y hay causas internas y externas al sistema educativo. Una de las externas es, como les dije, la distribución socioespacial. O sea, hay barrios de ricos, barrios de pobres, una escuela estatal que está en Miraflores no es lo mismo de una escuela estatal que está en Caraballo, por ejemplo. Y las escuelas de élite que pueden estar en La Molina o en Surco es diferente a las escuelas privadas que pueden estar en Santa Anita o en Comas, ¿no? Entonces, digamos que hay una distribución en el espacio que genera esta segregación. Pero es más fuerte mirar lo que sucede dentro del sistema educativo mismo que genera esta segregación y es contra lo que podemos trabajar los que estamos involucrados en los temas educativos. Uno es el mercado educativo. Y esto pasa en toda América Latina y con especial énfasis aquí en Perú. El mercado de la educación privada contribuye a la segregación y en Perú hablemos de manera especial con las escuelas de bajo costo, que si bien no son escuelas que disparan, digamos, el indicador, sí son escuelas que contribuyen a la segregación de una manera significativa, sobre todo en las zonas que es donde están, con poblaciones con menos recursos, ¿no? Zonas urbanas y urbano-marginales, con escuelas de bajo costo, tienen un problema de segregación. Entonces, no son solamente las escuelas de élite, que a nivel porcentual es bajo, digamos, en número, pero a nivel de bajo costo sí tenemos una oferta que se está disparando y es poco regulada. Y por otro lado tenemos el tema de las políticas educativas también, algunas bien intencionadas pero mal enfocadas y de manera inadvertida aumentan esta segregación porque la segregación no se ve, no se plantea y no se combate. Por ejemplo, cuando hablamos de hacer diversos modelos de atención a la primaria o la secundaria para atender poblaciones vulnerables, para incluir más a las personas. Entonces, un ejemplo de las residencias estudiantiles que maneja el Ministerio de Educación. Escuelas públicas con modalidad de residencia y tenemos para chicos con alto rendimiento en la zona urbana y chicos de la Amazonía indígenas en las zonas amazónicas. Y la diferencia dentro del mismo sistema y de lo que ofrece es brutal, ¿no? Entonces hay ahí una no mirada a un problema que se está generando que por incluir se excluye finalmente. Bueno. Y para ir un poco a la reflexión y ya no contarles tanto de qué se trata la problemática porque creo que está claro, ¿qué es lo que pasa con la segregación y la desigualdad? Y aquí hay dos impactos muy claros, además de otros, digamos, pero estos son los que quisiera yo traerlos a la mesa. Uno obviamente tiene que ver con los resultados de aprendizaje, ¿no? Estoy haciendo la columna inversa porque quiero detenerme en la primera, pero la primera tiene que ver con las desventajas en los aprendizajes, porque si hablamos de chicos, de familias con menos recursos que van a escuelas donde hay otros chicos con menos recursos o iguales recursos, no hay en la sociología se estudia mucho el efecto de pares o efecto de compañeros. Entonces las desventajas y las condiciones se perpetúan, ¿no? Como un ciclo de pobreza en donde no hay, digamos, de dónde jalar o de dónde levantar, porque tienes todos como que son muy parecidos y con algunas dificultades o ausencias que hace que sea muy difícil trabajar el tema académico, el tema de aprendizajes, pero también
este proceso de enseñanza-aprendizaje se hace muy complejo y se hace más complejo si a eso sumamos a docentes que son los menos preparados, los que tienen menos experiencia y están en este tipo de escuelas, o sea, las escuelas privadas, públicas para los chicos más pobres o más vulnerables o más excluidos. Eso tiene que ver también con infraestructura, recursos y tiene que ver con la violencia y el maltrato, ¿no? Entonces se hace muy difícil la segregación, no es solamente un nivel socioeconómico, sino que ya el hecho de estar segregados hace que sea muy difícil igualar oportunidades para ellos. Y por otro lado tenemos el tema de la cohesión, la escuela como un espacio de socialización. Y ahí vienen las consecuencias para chicos de mayores recursos y de menores recursos, los de los extremos, ¿no? Porque efectivamente los estudiantes aprenden a convivir entre sus iguales. Entonces están en un espacio, imagínense, 11, 12 años de tu vida, casi 6 horas diarias, 9 meses al año, viviendo entre tus iguales sin una diversidad económica, social ni cultural. Puedo tener un nivel educativo muy alto, salir de una escuela de élite y sin embargo toda mi experiencia educativa fue entre los chicos de mi colegio y los chicos de mi barrio. Y no hay otro válido con el que yo pueda discutir, pueda entender, pueda acordar o pueda disentir también, pero en un sentido de validar al otro, porque no he socializado con otros diferentes a mí. Entonces no se enriquecen y se complementa esa experiencia familiar con esas complejidades que tiene la convivencia con personas diferentes, que proceden de lugares diferentes y que tienen experiencias diferentes. Y se debilita ese sentido de pertenencia a la comunidad, lo que hace que el rol cohesionador de la escuela se pierda y ya no se convierte en un espacio de integración social. Y a mediano plazo, a largo plazo también, están estos fenómenos de exclusión y desintegración en la sociedad. Porque los excluidos que vienen en un extremo son conscientes de ese espacio en el que vienen y de esas oportunidades que han tenido, mientras que los de élite, digamos, no se enteran, ¿no? Y vemos que no es un problema de saber leer y escribir, sino que va más allá. Y ya para terminar, un par de diapositivas y acabo. Las consecuencias que eso trae efectivamente es en la equidad, ¿no? El principio de igualdad de oportunidades solamente no es igualar oportunidades, sino romper con la segregación o al menos detenerla. El tema de aprendizajes y las oportunidades. La democracia porque tiene que ver con la formación ciudadana y la convivencia. Y la desigualdad porque perpetúa y agrava estas brechas que ya existen. Entonces, para terminar, yo quería concluir que estas profundas inequidades que existen en el sistema educativo podrían ser causa y consecuencia de la segregación porque esto impide la igualdad de oportunidades y debilita este rol cohesionador de la escuela. La escuela no solamente vamos a aprender lo que dice el currículum para que nos midan los aprendizajes y digamos que hemos subido en PISA o hemos subido en la ESE, sino también nos enseña a ser mejores personas y aprender a convivir con otros. Por lo mismo, y yo sabemos que es difícil ese tema de querer juntarnos con otros distintos, tenemos ese tema como peruanos que nos cuesta mucho. Sin embargo, hay que empezar por la escuela pública, hay que fortalecer la escuela pública debe ser una buena opción, digamos, para poder llevar a tus hijos si eres de clase media o tienes menos recursos, y regular la oferta privada, ¿no? Y no solamente es la mirada tecnocrática de puntajes, digamos, o de recursos, sino también del sentido y propósito de este rol cohesionador que tiene este rol inherente de la función social de la escuela. Y bueno, de la educación superior también, porque se jala la discusión para allá. Gracias. Buenas tardes, gracias por el espacio también. Entonces, lo que yo quería hacer es más que nada sobre las percepciones de los y las estudiantes migrantes sobre su experiencia educativa en 2 escuelas públicas en el distrito de Chorrillos, lo que no quiere decir que hayan sido las únicas. Gracias a un estudio que Sandra nos invitó, a mí, a Manolo y a Natalie, a hacer visitas a escuelas tanto en Chorrillos, San Juan, Villa María, San Martín de Porras, Cercado, pero me voy a focalizar en estas 2 que están en Chorrillos, en la que había presencia de estudiantado migrante, ¿no?
El contexto lo sabemos, hay una migración venezolana sin precedente, la más grande hasta en su historia, entonces aquí se genera un problema que es el acceso educativo complicado, ¿no? Casi la mitad de las familias venezolanas van a enfrentar dificultades para matricular, los trámites de matrícula se hace con mucha discrecionalidad de parte de los directores en aceptar o no estudiantes, hay estudios que han realizado sobre este tema de la matrícula, algunos factores que, como la red de contactos, padre o madre peruana, facilitan el acceso también a una vacante, tener un DNI en los casos de padres que emigraron o madres que emigraron a Venezuela en su momento y retornaron, hacen posible o facilitan el ingreso a la escuela pública. También hay desafíos vinculados en su inserción efectiva en la escuela. Pero, sin embargo, esto lleva a que se den prácticas discriminatorias y xenofobia comunes en escuelas peruanas, hay estudios ya realizados en ello, y también la estigmatización a migrantes venezolanos como una amenaza reforzada por discursos mediáticos y políticos, que lo vamos a ver en algunas citas que son parte de las entrevistas grupales e individuales a estudiantes migrantes. Una cosa importante acá a considerar es el tema de la diversidad cultural en la escuela, la educación como un espacio de construcción cultural, valor de las experiencias migrantes en el aprendizaje, que debería ser así, sin embargo, a veces esto no suele ocurrir. Hay una necesidad de formación de nuevas identidades en contextos multiculturales, en el aula como un espacio de negociación identitaria que los vamos a ver y que está en constante tensión. Hay una diferencia de capital cultural que afecta la participación y reconocimiento de saberes migrantes como recurso educativo. De parte de los profesores, vamos a ver más adelante qué es lo que dicen de sus alumnos y de parte de los alumnos qué dicen de sus docentes. También hay una necesidad aquí de hacer enfoques de que integren la diversidad cultural, el desarrollo de competencias interculturales. Hay trabajo sobre esto también, estrategias de los alumnos migrantes para superar esas barreras, porque quieras o no, despliegan unas ciertas estrategias que a veces resultan exitosas y otras veces no. Algo importante y que me parece vital es el tema del vínculo educativo como crucial para prevenir la deserción y el fracaso escolar que se forma entre el cuerpo docente, directivo, con sus estudiantes, ¿no? Estas relaciones cercanas hacen posible que se aborden las dificultades académicas como emocionales, y este ambiente escolar se convierte en un espacio seguro y acogedor, facilitado por un vínculo pedagógico sólido y que mejora el compromiso y el éxito académico de los estudiantes. Como te dije, estos son producto de entrevistas grupales y de entrevistas individuales que hicimos tanto alumnos de secundaria como alumnos de primaria, y también hombres y mujeres, y también hicimos para otro estudio entrevistas grupales a nacionales. Uno de los primeros hallazgos que podemos encontrar es qué miran, o sea, qué ven los docentes y subdirectores y tutoras, porque se hizo docentes, subdirectores y tutoras de aula, y que hablan pues sobre el tema de la diversidad y la inclusión, que se manifiestan pues que valoran la diversidad, pues una valoración hasta cierto punto pues con límites, ¿no? Hay de parte del docente lo que se muestra en las citas a continuación, siempre los va a caracterizar a los estudiantes como extrovertidos, que son conscientes de sus derechos, tienen facilidad para expresar sus opiniones, sin embargo, a veces son etiquetados como contestones, gritones, desobedientes, ¿no? Que levantan mucho la voz, que esa es su forma de ser. Entonces, si bien dicen son personalidad extrovertida, ¿no? Se resalta que los estudiantes venezolanos suelen ser enérgicos, expresivos, y que también han modificado la participación y las dinámicas dentro del salón. Y los comparan, ¿no? Con sus peruanos que suelen ser más sumisos y más obedientes. Entonces aquí lo que vemos es que se genera tensiones, ¿no? Reflejando cómo la integración depende de la negociación de identidades y la superación de estereotipos del entorno escolar. La siguiente, se resalta también la resiliencia familiar, ¿no? Saben que muchos de sus estudiantes migrantes les cuentan sus historias de migración, cómo cruzaron la frontera, cuántas horas caminaron, etcétera, el paso por Colombia, el paso por Ecuador, su estadía en Tumbes, su estadía después en las regiones del norte hasta llegar a Lima, que suelen ser largas jornadas de meses hasta años hasta llegar acá. Sin embargo, suelen decir también que cuando hablan, suelen caracterizar a las familias
como que están siempre bien arregladas, aunque podían faltar algunas necesidades básicas. Nunca faltaba el cuidado de su apariencia personal. También mencionan que algunos estudiantes venezolanos habían experimentado situaciones difíciles en su país de origen, como la muerte de su padre o de un familiar a mano de bandas criminales en Venezuela. O sea, siempre la asociación a la criminalidad, o sea, no hay, o sea, un miembro ausente dentro del grupo familiar del estudiante, ¿no? En el caso de su involucramiento de los padres, ellos señalan que es variable, hay los comprometidos como que los que no, los que igual que los estudiantes peruanos. Algunos alumnos son participativos y comprometidos y tienen un interés auténtico por conocer la cultura peruana, pero cuando ustedes conversan con los estudiantes es más bien esa necesidad de estudiar la historia peruana como una forma de integrarse a algo desconocido para ellos. Después, esta es una cita, por ejemplo, ¿no?, de una tutora, ¿no?, que dice, ahí ustedes lo pueden ver: para los directivos, docentes, la adaptación de los alumnos migrantes venezolanos evidencia en su capacidad para adoptar el acento local. O sea, mientras menos diferente, o sea, dejen de hablar como venezolano, suelen tener menos problemas para integrarse, ¿no? Hay un trato igualitario, independiente del origen, señalan ellos, se refleja cierta equidad en la atención educativa y formativa, promoviendo un entorno inclusivo, pero sin embargo suele hacer descripciones sutiles, ¿no?, como una profesora que nos decía su vocecita, ¿no?, cuando ellos contestan demasiado. Acá hay otra cita de una subdirectora que nos decía qué habían hecho ellos para integrar y hasta qué punto se podría integrar en acciones, en eventos culturales. El 4 de julio ellos tienen su Día Nacional. Y ellos veían la necesidad, bueno, yo te concedo de que cantes tu himno, de que celebres, siempre y cuando tú lo hagas al momento que nos toque a nosotros, como dice la cita, ¿no? Ellos decían, pues, de la misma manera, ¿por qué viene esto a colación? Ahí, en la mitad de la cita, porque hasta antes de todo eso, cuando cantábamos nuestro himno, cuando hacíamos nuestras formaciones de los días lunes y todo, a veces muchos de los venezolanos nos contestaban, yo no soy peruano, ¿por qué voy a cantar? ¿Por qué voy a dejar de hablar? ¿Por qué voy a estar callado durante el momento que estás cantando tu himno? A eso voy, y te lo dicen en tu cara. Para ellos no es faltar el respeto, no es nada, es algo natural para ellos hablarte de esa manera. Entonces hay como una especie de hay una concesión, pero de todos modos tú tienes que asimilarte a la fuerza, ¿no? Sin embargo, los momentos en que ellos han cantado su himno, tanto en estas dos escuelas que se hizo las entrevistas grupales, suelen ser sin bandera, suelen ser sin pista, suelen hacerlo sin formación y desde su sitio. Acá hay otra, entre los hallazgos de los alumnos también, ¿qué encontramos? Los estudiantes migrantes enfrentan desafíos en su adaptación, influenciados por las diferencias lingüísticas. Lo primero que ellos hacen es conocer nuestro vocabulario y que esto es en tanto pudieran tener a alguien. Aquí hay varias estrategias. Una de ellas es tener un familiar venezolano que haya venido, que tenga tiempo en la escuela y que le permita conocer más el vocabulario. Otra es, pues, haciéndose amigo de los peruanos. No hay otra forma, es la más, a veces la que menos, es más dificultosa. Y la otra es tener un miembro, sea padre o madre, que hayan sido peruanos anteriormente. Aquí, por ejemplo, me recuerda otra cita que decía una niña, a pesar de todo ello, decía, yo soy muy respetuosa, educada, no me gusta faltar el respeto a las personas mayores, ni a nadie, ni a mis compañeros. Cuando me siento mal, cuando tengo problemas, no me gusta expresarlos, siempre me los guardo o se los cuento a una persona, por ejemplo, a mi mejor amiga se los cuento, pero ahí como que no confío en nadie, no soy confianzudo, no confío en nadie. Hay esa cuestión de la desconfianza permanente como una estrategia para poder evitar la discriminación. Hay una cosa también importante en la siguiente cita, por ejemplo, esto es de una profesora, a partir de una profesora, que siempre tratan de percibirla, pero dicen que no es discriminación. Por ejemplo, había una profesora el año pasado que ella era un poco mayor y era un poco xenofóbica. Por lo general no decían nada contra los venezolanos, pero nos trataba de forma diferente. Por ejemplo, a mí decía cállate o cállense. Cosas así, pero cuando era un estudiante peruano le decía, hijitos, por favor, haz silencio. Samantha es otra niña, sí, sentíamos rechazo hacia nosotros, lo cual nos confundía y nos molestaba. Eduardo, otro chico, exacto, no entendía por qué nos trataba de manera diferente, solo por ser venezolano, todos merecemos el mismo respeto.
Entonces aquí hay otras citas, que ustedes la pueden ver, en la cual se ve un proceso de aculturación donde no solo se produce la adaptación de los migrantes, sino también la apertura de hacia lo local, hacia las comunidades de acogida, a nuevas costumbres, ¿no? Pero también es algo negociado. Voy a pasar. La siguiente, que es en esta cita, que es también de otros chicos de otra escuela, en la cual tratan de siempre cómo los migrantes minimizan la discriminación como una estrategia de adaptación y supervivencia social, al negar o interpretar comentarios excluyentes como bromas. ¿Ya? Eso es su forma de ser. Buscan evitar el conflicto y facilitar su integración en el entorno escolar. O sea, siempre, además, ellos siempre trataban de estar en perfil bajo, o sea, no denunciar, no evidenciar, no avisar al profesor ni a los tutores de lo que ellos sufrían. Siempre trataban de minimizar, invisibilizar, ¿no? Este proceso normaliza las microagresiones que suelen ocurrir en la escuela y refleja las dinámicas de poder y exclusión. Y se va invisibilizando y se va normalizando esta forma de trato que se tiene, ¿no? Pero siempre en tono de broma. No tomamos a mal, no le di mucha importancia. Siempre hay la minimización de la agresión. Esta de acá, esta es otra cita en la cual se evidencia cómo los estereotipos de agresividad y la criminalización, en la cual aquí una de ellas decía, ¿no? Además recuerdo que hace aproximadamente 1 o 2 meses en nuestro salón algunos peruanos le dijeron a un venezolano: tu papá es el maldito Cris. O si no, decir de que me vas a descuartizar o voy a aparecer en una maleta en otra escuela. Estas generalizaciones perpetúan una visión negativa de los migrantes, afectando su integración y alimentando tensiones dentro del entorno escolar. Algunas conclusiones hasta aquí, que estas experiencias compartidas reflejan cómo los estudiantes migrantes navegan entre su identidad cultural de origen y la nueva identidad que buscan construir en el contexto peruano. Esto lo hemos ido encontrando en San Juan, en Villa María, en Chorrillos, en San Martín, pero como digo, aquí me he concentrado en estas 2 escuelas que resultan interesantes, ¿no? Las interacciones entre estudiantes migrantes y peruanos ponen a manifiesto la diversidad cultural, que hasta cierto punto es, como digo, negociada y hasta parcialmente aceptada. O sea, se acepta, por ejemplo, en la festidanza, pero sus números, sus bailes venezolanos terminan siendo el estremez entre los que son evaluados y con puntaje que entran al concurso. Eso no son parte del mismo programa. Ahí quedando 1 minuto y medio. Son pocas las acciones implementadas por la escuela. Las que hay es porque siempre hay detrás una organización, más diversidad, OIM, Plan Internacional, que insertan estas dinámicas, llevan tutoría, hacen capacitación, hacen dinámicas con los chicos para poder aceptarse. Otras más, solo algunos docentes desarrollan una actitud genuina por integrar y por conocer, aunque a veces se termine por exotizar al otro. Y esto también es contribuido porque en algunos casos son profesores venezolanos los que impulsan, como el caso de una escuela en la cual hay un grupo de docentes venezolanos, 3 hasta 4, que permiten que las dinámicas suelen cambiarse hasta cierto punto. Las barreras lingüísticas mencionadas en las citas indican cómo el lenguaje juega un papel crucial en la experiencia educativa y la importancia de las redes de apoyo para que los migrantes y su interacción en la comunidad de acogida sea pues efectiva. Esta es una imagen de una de las escuelas y esta es una bien interesante porque es una iniciativa de una escuela por... Uy, perdón. Esta de acá. Este de acá es bien importante porque es un mural que se hizo con todos los niños, primaria, secundaria, inicial, los llevaban, los pintaban. Aquí participó peruanos, aquí participaron migrantes, tanto de primaria, inicial y secundaria. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo de onomástico al IEP por sus 60 años y gracias por hacerme partícipe de las ponencias que me han encantado. Porque por lo que he oído y que me han encantado las ponencias, todavía se cree en el mito de la educación, como Carlos Iván de Gregorio decía, ¿no? Y todavía tiene un nivel sagrado la educación, a pesar de que no se le da la importancia, no se invierte lo suficiente. Entonces, esto hace que yo creo que los investigadores tengan dificultad
al momento de acercarse al fenómeno educativo. Los profesores se muestran, bastante políticamente correctos y los alumnos también al momento de la investigación, ¿no? Entonces, pienso que ese es un desafío interesante que siempre van a tener los investigadores. Ahora, lo que estoy viendo me preocupa bastante es esta idea de homogenización que tiende a tener la educación. Y lo que es peor, a partir de lo que Sandra ve, es que es una homogenización que termina siendo un espejo de lo que es la realidad social peruana. Yo siempre he buscado, como en ciencias sociales, cuál sería un espejo. Durkheim decía que eran los rituales. Creo que ahora voy a decir la educación. ¿Por qué? Porque lo que acabo de ver en lo que Patti ha dicho, en lo que Sandra ha dicho, en lo que Dini ha dicho, ha sido que es un espejo total de lo que es la sociedad. En primer lugar, podemos ver perfectamente lo que es la pertenencia social. Es decir, el colegio pasa a ser el sitio donde el chico, la chica, el chique comienzan a darse cuenta de su posición social. Digamos que esa es la primera conclusión que comienzo a tener, ¿no? Que el colegio no es un espacio donde se articulan conocimientos, sino donde tomas conciencia fuera de la casa, de donde participas, si perteneces a un grupo dominante o no. También es un espejo porque tenemos la reproducción de la invisibilidad. Es decir, quiénes son invisibles y quiénes no, quiénes tienen estigma y quiénes no, también en el momento del colegio. O sea, también es un espacio de segregación interna, también estructural. Y al mismo tiempo veo también que es un espacio de donde los símbolos se reproducen totalmente. Es decir, el capital cultural y simbólico que traen los venezolanos frente al capital cultural y simbólico que traen los peruanos, ¿no? Y los símbolos que se usan desde banderas patrias hasta arcos y flechas son claramente reproducidos ahí. Entonces el colegio también es un espacio ritual. Sigue siendo un espacio de promesa. En los videos, los hermosos videos que Patti ha mostrado y que me han encantado, sinceramente, y que después les voy a pedir que me ayude porque quiero reproducir estas cuestiones de stop motion. De todos modos, sí siento que ahí los chicos están obviamente reproduciendo un ideal, pero también un ideal que nos complace, es decir, la idea de voy a volver a mi comunidad y voy a hacer el bien ahí a partir del capital, ¿cómo dice Judice? La cultura como capital, es decir, voy a usar mi propio capital como, por ejemplo, estudiar mis propias áreas, mis propias plantas, o voy a tener un arco y flecha simbólicamente cuando me gradúe, ¿no? O sea, es la idea de que también hay una complacencia, no solo con los ideales, sino con lo que en general nosotros que formamos parte del Perú oficial queremos, ¿no? Entonces, ahí, como dice McLuhan, el medio es el mensaje. Una vez que tú entras a la visualidad, también influyes en algo en el discurso, ¿no? Ahí también veo un espejo muy interesante y que me parece interesante verlo así. Y en eso me hace repetir nuevamente lo que yo veo en general, ¿no? O sea, hay una serie de situaciones que veo que se reproducen bastante y nuevamente veo el espejo. Parte de ese espejo lo veo en la coyuntura actual. La apatía tal vez de los docentes, en la medida que necesitan un tipo de estímulo para poder. La apatía también de los estudiantes, en el sentido que están siguiendo una suerte de espejo que ven fuera. En general, pienso también que me invita, y esto me emociona mucho, para entender la posición de los investigadores, tanto de Patti como de Sandra como de Dinik, cuando se acercan al fenómeno educativo. Y lo que más me sorprende es esa dificultad que tenemos porque los investigadores representamos un poder, representamos la educación formal en todo caso. Entonces, cuando nos acercamos yo veo las actitudes que toman tanto los estudiantes como los profesores, como los encargados de educación, como para, entre comillas, complacer. Es decir, estamos haciéndolo bien, no nos juzguen. Hay ese tipo de performatividad que veo claramente y la hago mía porque yo también soy investigador, ¿no? Y como un termómetro que afecta el agua, también tendríamos que ver cuál es nuestro grado de afectación cuando nos acercamos al fenómeno. Eso es lo que puedo decir y puedo decir también de que es muy interesante esto. La educación es un espejo de lo que somos y ahorita el espejo está bien roto. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los ponentes, a los comentarios de Alex. Acá nos han llegado algunas preguntas. Para Sandra hay una preocupación que la manifiesta más de una persona que nos ha escrito y es ¿qué hacen
los países que han reducido la segregación en América Latina. O sea, ¿qué podríamos hacer que no hemos hecho? Y nos preguntan también si hay segregación a nivel de estudios universitarios o en universidades y en la academia. Me parece también esa es la preocupación por la segregación. Y yo tenía cuando tú mencionaste que la segregación era más alta en Loreto y en Arequipa, supongo que es porque son dos regiones con megaciudades, o sea, son ciudades y todo el resto de provincias son absolutamente rurales, o sea, y pensaba si no has mencionado mucho en la ruralidad, pero supongo que es un tema fuerte de segregación. A Patricia le preguntan si qué sucede con los jóvenes que no siguen estudios superiores y qué podría pasar con sus expectativas educativas. Y hay una pregunta interesante. Dice que sí, que me había sorprendido, que si el cierre de brecha en cuanto al término de la secundaria que pusiste entre población hispanoparlante y parlante de lenguas nativas, no es solo aparente y que lo que podría suceder es que estudiantes que, digamos, comienzan siendo indígenas, cuando empiezan cuando pasa el proceso educativo, se están ya adaptando, están tomando cada vez más los rasgos de la cultura dominante, alineándose, dicen, a una propuesta educativa estandarizada. Entonces, no mantienen. Yo quería también preguntar si tu opinión sobre la educación bilingüe. Hace 20 años, creo, estamos implementando colegios con educación bilingüe, en realidad bastante poco exitosos, y no sé si la idea podría ser empezar a pensar en una educación mestiza para todos, ¿no es cierto? En la cual no es que el castellano domina a la lengua nativa, sino que se produzca un espacio de interacción, diálogo, etcétera. Me pregunto, yo sé que es una pregunta poco políticamente correcta, pero quería conocer tu opinión porque aparentemente las experiencias de escuelas bilingües interculturales no son especialmente exitosas ni en conocimiento ni en valoración de su propia experiencia cultural. Y yo también quería preguntarle a Dinic sobre el rol de los profesores para superar estos contextos de xenofobia, estigmatización, y si tú has encontrado que hay algo de una política educativa, un rol del Ministerio de Educación ante la presencia de 2 millones de venezolanos, la mayoría jóvenes, probablemente con hijos, y entonces una presencia muy masiva en las escuelas. ¿Tenemos una política, lineamientos, algo, o cada profesor carga con su valoración de la integración o con su xenofobia, ¿no? Eso. Y hay algo sobre Velasco, si el régimen de Velasco fue un intento por hacer una educación más igualitaria, con menos segregación, y cuáles habrían sido sus fallas. Eso es lo que nos han preguntado, además de los comentarios de Alex, a los que también sería muy interesante que se refieran. Comenzamos con Patricia, en el mismo orden. Ya. Bueno, muchas gracias por sus preguntas.
¿Qué pasa con los jóvenes que no siguen estudios superiores? Bueno, la mayoría de los jóvenes no lo hace. Como ustedes han visto, solo un 6% de indígenas amazónicos tiene algún tipo de educación superior. Entonces hay múltiples trayectorias, ¿no? Trabajan, migran, trabajan en la ciudad, vuelven a sus comunidades, trabajan en sus comunidades, participan también de las economías ilícitas que plagan la Amazonía. Entonces hay diversas posibilidades, ¿no? Para esos jóvenes, muchas de ellas precarias, otras que construyen también sus propios modos de vida en las comunidades, pero como les mostré en este pequeño video, esos modos de vida también están cada vez más amenazados, ¿no? ¿Qué pasa con sus expectativas? Bueno, muchas veces esos jóvenes intentan, ¿no?, seguir los estudios superiores y ven frustradas estas expectativas y suele pues darse esta idea de que no se sienten buenos para el estudio, ¿no?, cuando muchas veces es la escuela la que los ha fallado o es la propia institución educativa superior la que les ha fallado, ¿no? Entonces ahí creo que sus expectativas pueden achatarse con estas experiencias y también pasar a otras actividades menos constructivas, ¿no? Sobre la pregunta respecto a si el cierre de brechas es solo aparente, quisiera entenderla mejor, ¿no? Porque esta pregunta de que los estudiantes se alinean a una propuesta educativa estandarizada, sí, todos, o sea, toda la educación peruana es homogenizante. En la educación bilingüe intercultural se está dando sobre todo a nivel de primaria y inicial, hay muy poco en educación secundaria. Justamente nuestra querida Lucy en los últimos años estaba trabajando mucho en poner la importancia, ¿no?, de seguir trabajando en la educación bilingüe intercultural en el nivel de secundaria, ¿no? Y más bien lo que los estudiantes indígenas de la Amazonía se encuentran en la secundaria es una secundaria en castellano, con profesores mestizos en su mayoría, que tienen mucho desprecio por la cultura indígena, ¿no? Entonces ellos vienen de una EIB donde se habla su lengua y se valora sus costumbres, a una secundaria donde se los trata como ustedes se tienen que civilizar, ¿no? Eso que nos decía ayer Francesca, ustedes lo pueden seguir viendo en las secundarias de Amazonas, de Ucayali, en muchos lugares, ¿no? Poco a poco hay más profesores indígenas de secundaria, pero todavía no hay una propuesta aterrizada de secundaria bilingüe intercultural. Y entonces estoy tratando de entender la pregunta, si la pregunta es que los estudiantes indígenas al educarse se aculturan y se vuelven mestizos, esa sería la pregunta, y entonces el cierre de brechas no es tan cierre de brechas. Esa brecha se mide por lengua materna, ¿no?, que es un dato que se declara en el hogar. La lengua materna no necesariamente se pierde, la cultura es debatible hasta qué punto la perdemos o no la perdemos, ¿no? El cierre de brecha solamente nos dice que más jóvenes con una característica, como hablar una lengua indígena, están logrando terminar su secundaria casi al mismo nivel que aquellos que hablan castellano, ¿no? Pero respecto a cuál es el contenido de esa secundaria, que aprenden, en qué medida los acultura o los vuelve mestizos, sí hay mucho de eso, ¿no? Y es parte del precio que tienen que pagar, digamos, para adquirir una educación, ¿no?, para ejercer su derecho a la educación, ¿no? Sobre la EIB, como ya dije, solo se da en nivel inicial y primario en la mayor parte de los casos, hay pocas experiencias en secundaria, pero yo discutiría que la experiencia es poco exitosa en general. Creo que hay algunas experiencias que han mostrado varios éxitos en la EIB, y también hay que recordar que lo que llamamos EIB depende a qué llamemos EIB, ¿no? O sea, si nosotros agarramos la base de datos del Ministerio de Educación, estas son las escuelas EIB, y son, no sé, 20.000, y estos son los resultados y son malos, bueno, dentro de esas 20.000 escuelas EIB, de repente en 10.000 los profesores no hablan la lengua de los niños, porque así de malo es el registro, ¿no? Y la asignación de docentes, ¿no?
A pesar de que se han hecho muchos esfuerzos en la última década para asignar docentes que hablen la lengua de los niños, que debería ser como una cosa lógica, ¿no? No se ha logrado por falta de docentes, por falta de voluntad política también en los organismos descentralizados. Entonces, ¿qué es lo que está pasando como EIB? Tendríamos que mirarlo antes de decir que la EIB no es exitosa, ¿no? ¿Quién hace EIB? Si el maestro está capacitado para hacer EIB, no basta con hablar la lengua, ¿no? Hay muchas cosas ahí que mirar y digamos que hay algunas experiencias que yo sí he visto, bueno, con docentes que sí están preparados, con materiales que sí funcionan, con pedagogía EIB que sí funcionan, ¿no? Y donde los estudiantes logran mejores resultados en las pruebas que se les hacen, ¿no? Por ejemplo, en la red rural de Fe y Alegría en Ocongate, o en algunas escuelas de las redes de Formavia, por ejemplo, la red de Pacaya Samiria. Entonces, hay como diversas experiencias y habría que ver a qué estamos evaluando y qué estamos considerando una educación de calidad. Y la idea de que el castellano no domine, si no entra en diálogo con la lengua materna, es también parte de la propuesta EIB, si se hace bien, digamos, ¿no? El problema es que no se está haciendo del todo bien. Hay mucho más por hacer en ese lado. Sí, sigo yo. Ya, gracias. Bueno, esa es la pregunta del millón. Siempre hacen esa pregunta. ¿Qué hacer con la segregación? La segregación se identificó en los 50 más o menos, el año pasado en Estados Unidos, el siglo pasado en Estados Unidos, por el tema de las escuelas. Ustedes saben que en el hemisferio norte tienes las escuelas asignadas a tu jurisdicción, ¿no es cierto? Y tú no tienes la libre elección a qué escuelas quieres ir. Y en este caso era el tema racial, ¿no? Afrodescendiente. Entonces era un caso de una niña que tenía una escuela cerca, pero como era escuela de blancos tenía que ir no sé cuánto tiempo a otra escuela y puso una demanda y la demanda ganó. Y después el informe Coleman con el tema de las desigualdades, y Estados Unidos empezó a estudiar el tema, pero desde una mirada más racial. Entonces, y es este tema de las condiciones socioeconómicas. Parte de los buses amarillos, ¿no?, que llevan a los chicos de un distrito a otro es una de las políticas que trató de hacer Estados Unidos para mezclar los chicos de los barrios en las escuelas y no simplemente la escuela que te toque cerca. Con sus ventajas, desventajas, hay estados que son más fáciles, más difíciles, más complejos, pero digamos que ha sido un poco el camino de mezclar. En el caso de Europa, la preocupación son los migrantes, ¿no?, la migración que tienen tan grande, sobre todo de África o de los países árabes, y ahí las escuelas son más para aprender la lengua, digamos, e insertarse en el sistema. Y son escuelas periféricas, ¿no? No están tanto en el centro de la ciudad. Y lo que trabajan ahí son como más recursos para las escuelas, ¿no? Trabajar programas de integración cultural, trabajar con más recursos, porque son chicos que ya vienen con mucha desventaja, vulnerabilidad, simplemente por ser migrantes, ¿no? Y en el caso de la región, lo que se ha hecho, Chile ha estado trabajando mucho porque en el tema de sus escuelas subvencionadas y municipales, las municipales son las públicas y las subvencionadas son un privado que les dan plata para tener su escuela y es gratis la escuela, ¿no? Pero hay una serie de incentivos para darle dinero a estos empresarios y estos incentivos han sido como perversos porque al final seleccionan, al final lucro, al final por estar en los rankings se pervertía el sistema de vouchers y todo ello. Entonces han estado regulando estos incentivos para disminuir la segregación. Todavía Chile no se atreve tanto a invertir, digamos, en sus escuelas municipales como debería, va más jugando con el tema de subvención, pero también es por el número de escuelas que tienen, ¿no? Entonces digamos que por ese lado ellos tienen mediciones y van tomando políticas y van midiendo resultados y midiendo indicadores. Pero digamos que son... han al menos frenado un poco el tema y es algo que ellos vienen hablando ya hace bastante tiempo con relación a lo que implica la segregación para la política educativa. En nuestro caso,
bueno, tenemos nosotros el tema de la oferta privada, ¿no? Que sabemos que si bien se ha discutido un nivel de educación superior, en el nivel de educación básica pasa lo mismo, exactamente igual, ¿no? Escuelas privadas de muy mala calidad que funcionan en una casa, que es un negocio familiar, que no tienen los recursos y digamos que es muy difícil regularlos, ¿no? Y eso debería hacerse y debería invertirse más en la educación pública y sobre todo en estos grupos segregados bilingües, indígenas, en escuelas de frontera, en escuelas inclusivas, en docentes, en los docentes públicos, en la carrera magisterial, incentivos para ir a estas escuelas de residencia, por ejemplo, en la Amazonía, etcétera. Efectivamente, a ver, nosotros podemos intuir que hay segregación en las universidades. Lo que pasa es que es difícil medir, es más fácil medirlo en la educación básica porque tenemos un indicador del nivel socioeconómico que lo mide la evaluación censal de estudiantes. Es un indicador estándar que nos permite hacer estos índices complicados matemáticos y se puede hacer comparaciones. No hay indicador racial, por ejemplo, o indicador de procedencia, como sí hay en otros países. Y el indicador de lengua es para decir qué escuela es E y B y qué escuela no es. Dentro de las escuelas urbanas no se mide lengua y si hubiera lengua no va a ser un indicador étnico, por ejemplo. Entonces es difícil ver si hay segregación por cultura, si hay segregación por otro tipo de características. Así es que a nivel de universidades, si tuviéramos censos universitarios en donde se puede identificar el nivel socioeconómico de los chicos o de los estudiantes, se podrían hacer una especie de modelo o identificar. Pero no hay esas mediciones, quizás cada universidad podría hacerlo a su manera, pero harían más una segregación a nivel de facultades, y ya sabemos que las universidades por la oferta privada se están distribuyendo más o menos según los grupos y características o las zonas, ¿no? Entonces este mercado, en lugar de hacer universidades públicas muy fuertes en donde aspiremos a ir, como el caso de Argentina, por ejemplo, en Chile, tenemos opciones de universidades cerca a casa que nos dan una infraestructura espectacular y nos dan un ingreso fácil y accedemos a la educación superior, ¿no? Entonces, hay un sistema ahí que hay que mirarlo con mucho cuidado y con mucha atención y creo que la segregación que se mantiene en la escuela se mantiene en las universidades y claro, en la academia termina siendo, porque al final terminamos muchas veces dialogando entre nosotros y es difícil abrir los espacios a pesar de los esfuerzos que se hacen por abrirlos, digamos, ¿no? Pero bueno, midiendo objetivamente es difícil, es una cuestión más de experiencia, de intuición. Y bueno, Marisa, lo que me preguntabas de Loreto y Arequipa, sí, efectivamente los puse como ejemplo. Normalmente la selva a primera instancia sale una segregación alta porque tienes la distribución territorial. Entonces la distribución entre las escuelas rurales es brutal por las distancias y por la poca articulación que tienen con lo urbano, ¿no? Y en el caso de Arequipa, igual que Lima, también sale La Libertad, que son ciudades grandes, la segregación urbana es muy fuerte, ¿no? Porque tienen una distribución espacial muy marcada y las escuelas atienden a estas poblaciones, ¿no? Entonces, digamos que va por ahí los números, la medición. Gracias. Listo, muchas gracias. Una de las cosas que se señalaba, una de las preguntas era ¿cuál es el rol de los profesores? Tengo entendido de que hay una resolución ministerial que solamente dieron normas para la matrícula y el acceso también a los extranjeros. De repente Ricardo tiene el dato más preciso. Pero lo que sí sé, porque preguntábamos eso a los docentes, dónde reciben ellos cierta capacitación sobre el tema del tratamiento, el trato con los estudiantes extranjeros. Ellos nos decían que encontraban todo en Perú Educa, también desde la DREL, desde algunas UGELes, ya, y que desde allí ellos tenían ciertas orientaciones, pero desde el MINEU, de verdad, desconozco el dato. Aquí Ricardo es el magnánima. Ya, ahora, es cierto que lo que se ha mostrado acá es un poquito de las citas. En realidad son 112 entrevistas, 46 extranjeros, 35 padres extranjeros, 7 docentes, 35 peruanos. Entonces, ¿por qué? Porque siempre con Sandra lo que queríamos era más bien la diferencia en un momento de por qué los chicos extranjeros salían del sistema educativo. Y lo que encontramos era todo lo contrario. Los que tenían más problemas eran los estudiantes peruanos.
Y ya porque es cierto que en la virtualidad puede haber habido cierta... salían los estudiantes del sistema educativo, pero en la presencialidad lo que encontramos fue todo lo contrario. Eran los alumnos que mejor notas tenían, inclusive algunos no querían ser mucho mejores que sus que los alumnos peruanos, porque eso podría ponerlos en como un blanco, en sentido, un objetivo para ser discriminado. Entonces, las historias de los peruanos es bastante pero más dramático porque no se involucra ni sus familiares, ninguno de ellos, y hasta encontramos una situación mucho más complicada que la de los migrantes, que sí, los que se meten a la educación pública se involucran tanto los padres, pero cuando está en una crisis de subsistencia, la educación es lo que menos quieren resolver en ese momento. Es la subsistencia en el caso de los extranjeros. No entendí mucho lo que nos decía Alex con respecto al grado de aceptación de parte de nuestros entrevistados. No sé si eso se trata sobre qué tanto lo que nos cuentan los estudiantes es tan lo que debería ser, ¿no? O lo que ellos quieren que nosotros escuchemos. Es cierto que esto es un trabajo largo, como les digo, fue de meses el trabajo, todo el verano y todo cerca de algo de 6 meses que pudimos hacer esas entrevistas. Bueno, eso sería todo. Ahí está, Alex. Ok, gracias. Bueno, no, para responder a la pregunta de Velasco, para que no se queden sin responder. En realidad, bueno, Rolando sabe más que yo y bueno, también Pati Oliarte han escrito sobre esto, pero lo que yo puedo hablar en calidad de haber sido sobreviviente de la reforma educativa, porque yo la viví. Entonces, más o menos ahora la pienso, ¿no? Efectivamente, o sea, sí fue una reforma que buscaba algo y algo quedó. Mocha Graña hizo un uniforme color rata que nos uniformizaba a todos. O sea, eso es interesante, ¿no? ¿Qué? Ahí está, Franco. Manja. No solamente, que sigue siendo un símbolo, ¿no? O sea, que no, y las chicas usaban falda, era bien discriminador, bravo era. Pero eso era interesante porque todos los estudiantes teníamos el mismo uniforme. Entonces ahí tienes una política de homogenización. Y de ahí un cambio del capital simbólico. Yo digo cambio aunque yo no vi, yo entré... Nosotros somos 3 hermanos seguidos, pero yo fui el único que vivió la reforma educativa por 2 años, que fue lo que duró. No la generación anterior ni la posterior. Entonces, el cambio simbólico era de que no se hablaba de indios o de descubrimiento de América, sino de campesino. Y el campesino pasaba a ser un actor social importante, fundante y heroico. Tupac Amaru había ganado la revolución simbólicamente durante eso y se volvió el personaje central y los periódicos murales estaban destinados ahí. La idea era bien militarista, salíamos disfrazados de campesinos, a pesar de que en mi colegio éramos todos rubios así, pero de campesinos, o de militares, o sea eran los 2 ejes, ¿no? Y se nos promovía, éramos chiquitos, yo estoy hablando de mi primer grado y segundo grado, este paleolítico superior. Ya estaba pensando, nos enseñaban a tejer y a cocinar, pero muy precariamente, muy precariamente. Ahora, ¿qué pasó? Yo lo que veo, pero esto nunca lo he escrito, nunca lo he pensado, que se le echó menos punche a la reforma educativa que a la reforma agraria o, por ejemplo, a la nacionalización del petróleo. Porque yo recuerdo que los profesores tenían que adaptarse rápidamente al programa y no llegaban los libros a tiempo, el amigo, el paseo, etcétera, no llegaban. Entonces, yo creo que los profesores cargaron mucho con el peso de esta reforma, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que a mí me parece, lo que yo sentí, pero esto es empírico, una vez que se da en la segunda fase, lo primero que se desarticula es la educación. O sea, recuerdo que esa reforma educativa fue desarticulada prácticamente cuando Velasco cae. O sea, sí hubo un énfasis en desarticular muchas cosas, pero la educación fue lo primero que se desarticuló. Al punto que yo ya para segundo grado todavía estaba, tercer grado ya no. Ya no había absolutamente nada, o sea, cambiamos todo y los incas dejaron de ser los héroes culturales que habían sido, o Tupac Amaru dejó de serlo. Entonces sí creo 2 cosas, ¿no? De que sí se intentó, pero tuvo el gran problema que fue bien desde abajo, de arriba hacia abajo, impositiva, con órdenes militares e incluso capital simbólico impuesto, incluso para chicos que no entendían eso, y para padres que veían a Velasco como la encarnación del mal. Y segundo, que sí hubo un énfasis fuerte en desarticularla rápidamente, ¿no? O sea, creo que sí, eso es lo que puedo decir. Gracias. Bien, hemos terminado esta mesa
en la que la pregunta de ¿es que la educación peruana está apoyando la cohesión social? Y creo que todas las respuestas por el lado de pueblos indígenas, por el lado de la segregación socioeconómica o geográfica, por el lado de los migrantes, no es precisamente, no está cumpliendo el rol que teóricamente se espera, ¿no? Entonces, tenemos nuevamente un Estado reproduciendo desigualdades y finalmente poco comprometido en realidad con la democracia, ¿no? En los diferentes momentos de esta discusión sobre los 60 años hemos ido discutiendo los asedios a la democracia y creo que por ahora el sistema educativo es uno de ellos, ¿no? Y esperemos que con la misma rapidez con la que se desmontó una reforma interesante empecemos a pensar en una nueva forma de construir la educación en nuestro país, ¿no? Bien, muchas gracias entonces a todos, todas, a quienes han venido a esta sala, ponentes, comentaristas, público, las personas que nos siguen por Facebook. Estamos terminando este seminario. En este momento quería pedirles si un momento pasamos a... ¿Sí, Ricardo? Exacto. Lo que he preguntado y me han dicho que así es, que primero hay un receso y luego tu síntesis, pero... Ya, 4 minutos según Ricardo. Salimos un momento, tomamos un café y un poco de aire y volvemos, por favor, para una síntesis por parte de Ricardo Cuenca. Muchas gracias.